Justo hablando del tronco de los árboles, de lo que es digamos, la estructura que termina sujetando en parte al conjunto del árbol. Si os acordáis, habíamos estado hablando de dos zonas, de dos partes, una que es la parte más clara y otra que es la parte más oscura. Y os decía que la parte más clara es la que está moviendo el agua, la que está moviendo la savia y la distribuye por el conjunto del árbol, y la parte más dura, que sería el centro, es la que sujeta, es la columna del árbol, la que está amparando todo el conjunto del cuerpo del árbol. Albura, albo, de claro, y duramen, de duro, la parte central. Duramen y albura son dos términos que son bastante comunes y que nos ayudan a recordar también qué función realiza cada una de las zonas. Recordar también que os comentaba que el árbol necesita claramente las dos funciones, la de repartir los nutrientes, repartir la savia por el conjunto del árbol, y más en un árbol de este tamaño, y lo que también es fundamental es soportar todo ese cuerpo. Soportar todo ese cuerpo, en el caso de este ficus, viene ayudado no solo por la estructura interior, por el cuerpo interior, por ese esqueleto que vemos, sino por estos contrafuertes, como os ponía el ejemplo con las catedrales, estas estructuras de la raíz, que lo que hacen es ampliar el soporte del árbol para que se pueda sujetar bien y que no tenga problemas con ese corpachón que tiene de hacer vela con el viento, es decir, que en un momento dado vaya a caer. Os planteaba, bueno, también esta reflexión sobre cómo es la vida en la ciudad de un árbol, ¿no? Lo difícil que es desarrollarse dentro de un alcorque, dentro de un espacio tan reducido como podemos ver aquí, que cuando se plantan los árboles pues están bien, pero pasados los años empezamos a tener, bueno, pues estas necesidades de espacio, que es lo que nos lleva a que en la actualidad se traten de abrir los alcorques, los espacios que tiene el arbolado, para ellos de una manera muchísimo más amplia. Os puse algún ejemplo más de estos troncos, ¿no?, que siguen vivos a pesar de que están cortados, porque las raíces siguen alimentando al tronco, y os planteaba todas estas relaciones que existen, ¿no?, de comunicación entre las raíces a través de los hongos que os decía. Fijaros todas esas sujeciones que provocan las raíces, en el caso de los ríos, para evitar que se lleve toda la tierra fértil de las riberas. Poníamos el ejemplo de ese agua tan cargado de sedimentos, tan cargado de ese color marrón que tenían las aguas de las torrenteras de Valencia, que lo que están diciéndonos es que la cantidad de sedimentos que tienen en suspensión, todo lo que está mezclado con el agua, implica que no hay arbolado aguas arriba de la ciudad. Entonces, el agua circunda de una manera muy rápida, erosiona muchísimo el caudal, y lo que hace es arrastrar toda la tierra de las orillas, con todo lo que eso significa. Muchas veces cuando se habla de limpiar los ríos, que se habla de retirar vegetación, de retirar arbolado, no se es consciente de que eso es un concepto erróneo, totalmente del pasado, que ya no existe dentro de la cultura científica esa percepción, sino que se sabe que los árboles en las riberas lo que hacen es sujetar las orillas, reducir la velocidad del agua en el conjunto del cauce, con lo cual las aguas cuando bajan cargadas no bajan de manera tan violenta, o bajan de una manera menos violenta. Evidentemente en un fenómeno tan extraordinario como este es muy difícil, pero si os fijáis, dentro de las ciudades, donde se terminaban muchas veces acumulando los coches, los que los paraban también era ese arbolado que quedaba persistente y quedaba ahí agarrado. Bien. Ahí veis más ejemplos que fuimos poniendo, ¿no?, de esa importancia de las raíces. Bien, hemos hecho un pequeño repaso un poco de lo general y llegábamos, bueno, a cómo podíamos tener, gracias a toda esta dimensión de las raíces y del tronco, pues árboles tan espectaculares como estos deberes que os ponía de visitar los castaños del Caserito, los castaños de los Santos, o este conjunto de árboles que os estuve proponiendo. O este alcornoque tan espectacular de Valdelosa, ¿no?, que es uno de los árboles que os decía más bellos, que como veis, para sujetarse un árbol ya tan adulto, para sujetarse necesita tener otros apoyos,
¿vale? Si os fijáis, este árbol es, este árbol, ¿veis el puntito rojo que se mueve? Bueno, el de la derecha es una columna, que os contaba que tenía esa forma debido a que todas las ramas se habían estado podando en vertical para que sirvieran de vigas, y en el caso de la izquierda, siendo también un castaño, se había elegido en la copa una elección más hacia producir castaña. Entonces la estructura del árbol es muy distinta dependiendo de la función que queramos que cumpla. Vale, pero en ocasiones el árbol también va a desarrollar, como veis aquí, estos anclajes, no solo en ese caso de ese ficus, sino en árboles como los nuestros, desarrolla estos anclajes, empieza a tener estas expansiones, porque fijaros, una rama de estas puede pesar 3.000, 4.000 kilos, entonces, en el momento que un árbol de estos pierde una rama, empieza un desequilibrio tremendo, porque se descompensa del todo. ¿Qué es lo que hacen los árboles? Muchas veces empiezan a contorsionarse, a girar en torno a sí mismos. Fijaros, este árbol de la derecha, que es este, ¿qué es lo que ha hecho? Porque le falta un brazo que no lo vemos desde aquí, que es este brazo que está aquí cortado, ¿lo veis? Que aquí le falta un brazo, ¿vale? Lo que ha ido el árbol, según ha ido creciendo, aunque os parezca una burrada, es ir girando. Gira para compensar ese desequilibrio de un lado con respecto al otro. Si os fijáis, en el Parque Güell, en Barcelona, Gaudí utilizó en las columnas del Parque Güell este ejemplo de torsión para poder sujetar con mayor fortaleza toda la estructura que está soportando ese conjunto de columnas. Son columnas también giradas. Hay casos que son muy llamativos. Este de aquí, de este castaño, este está en la zona de Rodas Viejas, Aldehuela de la Bóveda, ¿vale? Esta encina, exactamente a la derecha, tiene una contorsión muy marcada, casi gira de manera completa, pero es que en el caso de este castaño hay un giro también muy pronunciado, que también tienen que ir por ahí luego todos los vasos que alimentan al árbol. Es decir, ese giro lo que está es equilibrando, ¿no? El conjunto. En ocasiones estos giros también se producen porque existe un efecto del viento dominante muy marcado. El viento está soplando siempre en una misma dirección, en una misma dirección, en una misma dirección, y eso hace que el árbol vaya forzándose a crecer de manera girada porque le está provocando ese efecto el viento. Las ramas que veis ahí son ramas de una extensión muy larga. Dependiendo de las especies, a medida que el árbol crece, va a tener la tendencia a abrirse muchísimo, por una cuestión muy sencilla: cuanta más luz capte, mejor para el árbol. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ahora vuelvo a este punto del tronco. Cuando el árbol está creciendo, como es el caso de estos robles, el árbol suele ser muy puntiagudo, levanta de una manera muy recta, porque lo que está tratando es de crecer todo lo que puede hacia la luz. Es decir, está levantando todo lo que puede la copa para tratar de competir con los árboles que tiene alrededor y de alguna manera él estar por encima del resto de las copas. Por eso terminan siendo árboles tan rectilíneos, pero que también viene provocado porque tienen mucha competencia alrededor. Es decir, no se pueden abrir porque van a estar chocando con los árboles que hay al lado. Pero esto es un ejemplo muy típico de los árboles en la juventud, ¿no? Ganan en altura, sobre todo, y están tratando de colocarse por encima del resto. Cuando el árbol ya va madurando y empieza a liberarse un poco de la presión que tiene alrededor, es decir, que los árboles de alrededor pueden ir muriendo porque van compitiendo, ¿qué es lo que hace el árbol? Empezarse a abrir. ¿Veis cómo echa ramas para los lados? Empieza a abrir las ramas para tratar también de captar toda la luz que puedan, porque al margen de crecer en la altura, si recordáis, que lo contábamos cuando hablábamos de los dos tipos de anillos claros y anillos oscuros dentro del tronco, lo que necesita también es ganar en anchura, es decir, necesita engrosar el tronco, porque si va a abrir la copa, tiene que fortalecer también el tronco, por lo que os decía, porque si no hace efecto vela. Si yo tengo un árbol con el fuste, con el tronco muy delgado y la copa muy ancha,
nos hace como una pancarta, ¿no? Que va a estar bamboleando con respecto al viento. Tiene que fortalecer todo ese tronco para que el desarrollo de la copa no provoque que peligre el árbol. Entonces, los árboles desarrollan muchas ramas para poder captar toda la luz posible, porque la luz forma parte de su alimento, en líneas generales. Eso hace que tengan muchas hojas en la parte exterior, ¿vale? Todas estas hojas le están proveyendo de alimento, pero si os dais cuenta que hacia el interior tiene muchas menos hojas, apenas tiene hojas, porque esas hojas no aportan alimento al árbol, no le da luz, con lo cual lo que está haciendo es consumir en vez de producir. Entonces necesitan hojas que produzcan y algunas que consuman, pero normalmente todo el conjunto de la copa del árbol se estructura en este derredor, ¿no? En esta cápsula que estamos viendo en este árbol que va madurando. Cuando ya va madurando mucho más, sigue abriendo las copas y se encuentra con otro árbol. Es muy curioso porque terminan en ocasiones respetándose las copas, luego lo vemos, y entre dos árboles terminan formando una copa común, que cuando tú lo ves en la distancia parece que es un único árbol, pero cuando te acercas resulta que hay dos troncos, pero que tienen una copa común, ¿no? Con esa forma redondeada, porque en las zonas donde entran en fricción, entran en competencia, ahí no desarrollan la copa hacia adentro, solo la desarrollan hacia afuera. Es lógico, porque si yo puedo desarrollar la copa para aquí, porque para aquí me voy a encontrar con el vecino, pues solo la desarrollas hacia un lado, ¿vale? Pero luego entramos en otro detalle. Y luego ya en la madurez, el árbol adquiere estas dimensiones. Es decir, si nosotros dejamos a un árbol que crezca, en este caso a un roble, los robles pueden coger 300, 400 años sin ningún problema. Y una gran parte de nuestro arbolado supera los castaños, superan esas cifras, y como os decía, los tejos y los tejos y los olivos pueden alcanzar con cierta facilidad los 1000 años. En el caso de la Comunidad de Valencia, se tienen inventariados los árboles olivos que superan los 1000 años, y hay más de 4000 olivos que tienen esa edad, ¿vale? Fijaros lo que supone ser árbol y tener 1000 años. O sea, ¿qué tiene que haber pasado para que ese árbol llegue hasta la actualidad? Porque estamos hablando del comienzo de la época del románico. Han pasado todos los reinos, o sea, estaba entonces Al-Ándalus distribuido por España, han pasado todas las guerras, han pasado los incendios, es decir, resulta un milagro el que un árbol llegue a alcanzar esa edad con todas las perturbaciones y todas las alteraciones que le puede ocurrir en 1000 años. O sea, a mí me sorprende, cada vez que me encuentro con un árbol de este tipo, ya no uno de 1000 años, me estoy refiriendo a árboles de 300 o 400 años, que aquí en Salamanca es muy común con las encinas, te das cuenta del grado de estabilidad que han tenido en el pasado para que nosotros lo podamos ver en este momento. Bien, ¿qué es lo que le ocurre a un árbol cuando adquiere este porte? Cuando ya llega a su etapa máxima de madurez, aguanta unos cuantos años, dependiendo de la especie, más o menos, pero llega a un punto en que empieza a estar senescente, es decir, empieza a estar viejo, empieza a tener ya un montón de taras que poquito a poquito se van acumulando, y lo que ocurre es que las ramas de la parte de arriba, todas estas ramas que hay por aquí, algunas de ellas empiezan a quedar puntisecas, o sea, las puntas secas. ¿Por qué? Porque ya no es capaz de mandar nutrientes hasta tan arriba, porque ya no tiene la fortaleza que tenía antes, y lo que hace el árbol es empezar a tener una economía mucho menor, con lo cual lo que hace es lo que se llama atrincherarse, es decir, empieza a perder volumen. Esa pérdida de volumen, pues, de nuevo, depende de un montón de distintos tipos de árbol. Cuando vemos, y esto es un árbol pequeño, ¿vale? Esto es un roble pequeño. Nosotros hemos estado en castaños que teníamos que estar 14 personas para rodearlo entero, ¿vale? Cuando vemos estos árboles, tendemos muchas veces a este gesto. Esto es un roble en el norte de España, y el visitar robles de este tamaño debe hacerse con toda la precaución posible. ¿Por qué? Ahí estamos viendo 1, 2, 3, 4, 5 personas. Quizás del otro lado haya otras 4, es decir, 9 personas. 9 personas
por una media de 70 kilos que puedan pesar, son 560, en torno a 600 kilos de peso que estás colocando sobre el suelo y que estás colocando sobre sus raíces. Un peso que no está acostumbrado a tener. Es decir, un árbol de este tipo nunca tiene 600 kilos de hojarasca encima. ¿Entendéis? Es decir, si yo le estoy metiendo 600 kilos en esta corona, si le estoy metiendo 600 kilos aquí, fijaros el nivel de alteración que tiene. Es decir, le va a compactar el suelo. Al compactar el suelo, endurecerse el suelo, no va a entrar el agua con tanta facilidad al suelo y le va a provocar, por un lado, pérdida de esa capacidad de absorción. Pero a esa capacidad de absorción se va a unir que le podemos estar haciendo daño en las raíces, simplemente por el hecho de estar pisando encima. Eso ocurre cuando el árbol tiene mucho éxito, cuando el árbol tiene muchísimas visitas. Le llega a ocurrir que a la altura de los abrazos, ese gesto tan cariñoso de abrazar los árboles llegan a perder la corteza. Por erosión, simplemente, de los abrazos que le da la gente, termina teniendo una zona de descortezamiento, es decir, pierde la corteza en toda esa altura, que más o menos es a 1,30 m, y empieza a tener problemas. ¿Os acordáis que os decía que la parte viva del árbol es la exterior, que es por donde van los huesos conductores, que la parte interior, el duramen, es duro, está muerto y no, digamos, puede soportar mejor esos daños? Pero claro, si le estamos generando esa erosión en la zona de los vasos conductores, es donde más daño le hacemos al árbol, que es la parte viva. Unido a las raíces. Si esto ocurre un día no pasa nada, pero si este árbol recibe, vamos a ponerle que 20.000 visitas al cabo del año, porque ha tenido mucho éxito, porque tiene un turismo constante y porque van excursiones, ¿cuántos miles de kilos le estamos metiendo al árbol al año? ¿Entendéis? Es decir, los árboles, sobre todo los que son muy longevos y que tienen este corpachón, lo mejor que podemos hacer es mirarlos un poco en la distancia. Es decir, no querernos acercar al árbol, porque lo que le vamos a generar normalmente son problemas. De hecho, ha habido que prohibir en determinadas zonas de España las visitas de grupos mayores de 15 personas a ese tipo de árboles, porque estaban sufriendo un acoso absoluto. Es decir, es como si estuviéramos machacando constantemente el suelo, constantemente las raíces, constantemente la corteza. ¿Entendéis lo de tener cuidado, no? Bien. Dime. Si esos 700 kilos cayeran en un sitio, pero ahí está muy expandido, luego no le caen tantos kilos en cada, en cada cachito del árbol. Sí, la presión que comentas no se ejerce los 700 kilos en el mismo punto, pero a lo mejor no se ejercen hoy. Pero mañana la gente que viene a abrazarlo ejerce la presión en otro sitio. Y pasado viene otro, es decir, al cabo, si son 9 personas, 70 kilos, al cabo de 9 días, es probable que todos se hayan terminado pasando por ese aro. Es decir, no, vuelvo a decir que no es un hecho circunstancial. Es decir, a mí no me preocupa que un día vaya una visita y ya está, no pasa nada. Es decir, el problema es es que os estoy hablando de autobuses enteros. De una determinada fundación, de una determinada entidad bancaria, y lo dejo ahí, lo de se dice el pecado, pero no el pecador, ¿vale? Montaba excursiones que al cabo del año pues tenían ese número de visitas que os decía, de 20.000 visitas, 30.000 visitas. En esa intensidad y en esa frecuencia, que es las dos cosas, intensidad, peso y frecuencia, número de veces que lo haces, es donde viene el daño. O sea, no es una cuestión de un hecho puntual. Claro que se tiene que repartir el peso, pero cuando es tal el éxito, lo de morir de éxito, en este caso con los árboles es total. ¿Vale? Y fijaros, si dejamos crecer un árbol en toda su dimensión, y de estos árboles también existen en España, solemos no contarlos, aunque enseñemos la imagen, pero no enseñamos dónde están, pero fijaros, ¿qué os llama la atención de este árbol? Aparte que sea muy longevo. Las ramas que están tocando el suelo. Qué mal, nadie las ha podado. ¿Ha necesitado este árbol que alguien le fuera a podar? ¿Entendéis que no es necesario podar los árboles? Me explico. Un árbol debe podarse cuando puede generar un daño a terceros, cuando puede tener un peligro de caída de ramas, cuando puede estar ejerciendo una presión sobre un edificio, porque está plantado en un lugar inadecuado.
Porque queremos sacarle más provecho a los frutos. Podamos para que tenga el manzano más producción. Podamos para que la encina abra todo su corpachón y produzca más bellota. ¿Vale? Porque las encinas en estado natural no son de esa forma que conocemos. Las encinas en estado natural crecen 15 y 20 metros de altura. Lo que pasa es que en nuestras tierras y en los adesados de Castilla-La Mancha y extremeños, lo que se hace es que se le corta la yema, la parte apical, la que crece, para que abra hacia los lados, produzca más leña, produzca más bellota y produzca más pasto debajo, ¿vale? Pero su estado natural es crecer 15 o 20 metros. Daros cuenta que en Cantabria, que no tienen dehesas, en Cantabria cuando ves las encinas allí, las encinas crecen hacia lo alto, crecen de manera desmesurada, porque no están trabajadas como están trabajadas aquí. Entonces, los que necesitamos podar los árboles somos nosotros, porque tenemos una necesidad con respecto al árbol, del tipo que sea. Pero el árbol de manera natural, y ahí lo tenéis el ejemplo, no necesita poda. ¿Por qué? Porque las ramas que no le sirven ya las va a podar él. Las vais dejando caer, las vais dejando secar, y estas que en un momento dado puedan generar algún daño, las va a ir perdiendo. Pero este es el mejor ejemplo de lo que se llama un árbol completo. Un árbol completo es aquel que termina tocando las ramas el suelo. Entonces tenemos también una imagen muy distorsionada de la necesidad de la poda. De hecho, los mayores profesionales que hay en España en podas, que es la Asociación Nacional de Arboricultores, que dependen de un gran investigador, que es el jefe del Real Jardín Botánico de Madrid, que es en este momento su presidente, desaconsejan las podas si no generan problemas. Porque cualquiera que tiene una motosierra y tiene un árbol ya se considera podador. Es como si yo me considero médico por tener un bisturí. Y digo, me voy a hacer yo unos apaños que me voy a dejar nuevo. ¿Vale? Es decir, cualquiera que tiene una máquina de estas y que lleva haciendo algo durante un montón de años de la misma manera, cree que tiene autoridad para decir, no, esto hay que hacerlo así. Bueno, el que las cosas se hayan hecho de una determinada manera durante muchos años no quiere decir que estén bien hechas. Solo quiere decir que se han llevado haciendo muchos años así. ¿Bien? Es decir, si se lo pensamos dentro del mundo médico, pues ya ni os cuento, cuando se curaba a la gente a base de hacerle sangrías. Si no hubiéramos avanzado estaríamos todos, bueno, no habríamos llegado hasta aquí, evidentemente, ¿no? Entonces, el respetar la forma del árbol, la identidad del árbol, es la mejor manera de no tener que intervenir sobre el árbol. Porque en el momento en que tú generas una poda, el árbol va a tratar de recuperar esa zona. Siempre. ¿Por qué? Porque forma parte de su código genético. Es decir, todo árbol tiene una copa determinada, tiene una forma determinada. Y en el momento en que tú le secciones las ramas, va a tender a recuperar esa rama. ¿Por qué? Porque, como os he dicho antes, la función de las ramas es buscar la luz. Entonces, si tú le estás quitando parte de las ramas, le estás quitando parte del alimento. ¿Qué es lo que hace el árbol? Necesito recomponer otra vez toda mi copa para poder llegar a toda esa luz. Entonces, siempre entramos ya en una guerra con el árbol. Cada vez que tú podas al árbol, el árbol vuelve a echar cada vez más renuevos para poder recuperar la copa, con lo cual tú lo vuelves a podar. Entonces, ¿qué estamos haciendo sobre todo? Desgastar mucho el árbol, ¿vale? Otra cosa son árboles en fruticultura, árboles en producción, manzanos, perales, cerezos, olivos, es decir, ahí estamos hablando de otra circunstancia, ¿vale? Es decir, se trabaja el árbol para que produzca, ¿vale? Pero no porque lo necesite el árbol. Quien necesitamos sacarle el provecho somos nosotros. El árbol ya saca sus frutos y saca los que él considera. Somos nosotros los que necesitamos sacar más. Entonces, el hecho de ver un árbol que no ha estado tocado nunca por la mano del hombre, siempre nos lleva a decir, ¡buf! A este no lo han podado nunca. Es que no lo ha necesitado. ¿Bien? Que es muy necesario el que entendamos también este hecho para que luego no entendamos entendamos por qué se producen roturas de árboles, roturas de ramas, que en principio, bueno, pues el árbol estaba muy bien. Ya, pero es que hace 20 años se le cortó una rama que no se le debía haber cortado y descompensó el árbol. Y el árbol lo que ha ido acumulando son errores que un día de repente se desploman. Pero no se desploman por algo que haya ocurrido el año anterior.
se desploman por algo que ha ido ocurriendo de manera consecutiva durante 5, 10, 15 años. ¿Bien? Y la vida de un árbol es muy larga, no es la vida de una persona, la vida de un árbol es superior a la vida de una persona. Entonces tenemos que tener también esa percepción de los años reales que tiene un árbol. Si pensamos en toda la longevidad del árbol, es cuando podemos empezar a entender qué puede necesitar el árbol, ¿vale? Y que vayan también un poco en compensación con lo que necesitamos nosotros. Y esto es lo que sería un árbol ya en decadencia. Este es uno de los últimos olmos originales que queda en Salamanca, es el olmo de la Villaselva, que si os dais cuenta, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que ha ido perdiendo copa, se ha ido secando la copa, y a medida que se ha ido secando, los dueños le han ido cortando. ¿Para qué? Para evitar que produjera un daño. Aquí sí, el árbol se estaba quedando seco en distintas partes, porque además sufrió una enfermedad, la grafiosis, y para evitar daños, tanto propios como a terceros, lo que se ha sido tratando de recomponerle la forma en la medida de lo posible. ¿Cuál es el problema? Que si os dais cuenta, este árbol está muy descompensado. Esta es la única parte viva que tiene, y lo que se trata es, si os dais cuenta, a medida que se le ha ido podando, se le ha ido calzando en muletas, para equilibrar, porque si no, se habría venido al suelo. Entonces, el tocar los árboles y árboles tan longevos, es muy delicado porque termina volviéndose contra nosotros. Y luego hay una parte que no hemos visto, y es que los árboles tienen vida interior, y no me refiero a que sean espirituales en sí mismos y que tengan una vida interior, sino que hay un montón de seres que viven dentro del árbol, ¿vale? Y uno de los que está causando mucho daño desde las zonas andaluzas a Extremadura, de Extremadura para acá, perdonad, es este insecto que veis aquí, que es un cerambix, que él realmente, el insecto maduro, no ataca al árbol. Quien lo ataca es el gusano, es la larva, que es la fase anterior, que le produce estos túneles. Son unos túneles así de gordos. Es como si le metieras un barrero al árbol que lo va perforando por completo. Claro, eso supone un daño directo al árbol que lo está volcando por dentro. Si tienes una rama que ya está un poco tocada porque ha sufrido un daño por viento y encima se le añade este daño por este insecto, el árbol empieza a debilitarse de una manera muy rápida. Pero es que por aquí pueden entrar también un montón de enfermedades. Por lo pronto pueden entrar los hongos. Es decir, que en un momento dado hay hongos setas que se pueden instalar y que se alimentan directamente de la madera, ¿vale? Y hay hongos que se alimentan de la madera viva y hay hongos que se alimentan de la madera muerta, ¿vale? Los peligrosos, evidentemente, son los que se alimentan de la madera viva, porque lo que hacen es hacer enfermar al árbol y volverlo mucho más frágil, que ya lo veíamos el otro día. Ahora vamos a esta circunstancia tan singular de los pájaros carpinteros. Este es el cerambix. Cuando decía que hay hongos que se alimentan de la madera muerta, este es el caso de estos dos hongos gelatinosos, que lo que hacen es descomponer las ramas muertas del árbol, extraerle todos los nutrientes y devolverlos al suelo. ¿Os acordáis el primer día que os contaba la importancia de la hojarasca, de que la hojarasca vuelva al suelo para que se degrade y se integre de nuevo en las raíces? Quien hace gran parte del trabajo no solo son los insectos, sino también estos hongos. Entonces, los hongos, de nuevo, tienen un papel fundamental, no solo en esas labores de comunicación que os decía entre árboles, sino que lo que están haciendo es devolver los nutrientes al suelo. ¿Por qué? Porque si no tendríamos millones de ramas de leño tirados por el monte que nunca se han descompuesto, porque no ha habido un organismo que los haya descompuesto. Entonces, tiene que existir todo este grupo de organismos, en este caso de hongos, que devuelvan los nutrientes al suelo y que liberen el suelo pues de todos estos volúmenes para que se pueda ir de nuevo regenerando. Y cuando decía que también hay vida interior, algunos sí conoceréis, perdonad que pase tanta diapositiva para adelante y para atrás. Estos agujeros, ¿de quién son estos agujeros? De los carpinteros. En el caso de Salamanca tenemos varios pájaros carpinteros. Si os fijáis, aquí hay
aquí hay un nido hecho dentro de un roble y este está hecho dentro de un chopo, este de aquí. Pero este no está terminado, este está solo comenzado. Ese sí está terminado. Este lo hace un tipo de carpintero, os lo pongo por aquí para que le veáis. Que veáis el aspecto que tiene. Bueno, venga. Aquí lo vais a ver que es que encima tiene unos colores preciosísimos. Fijáis esos colores rojos y verdes. Este tiene una capacidad para hacer, tiene de los carpinteros que hay aquí, es de los de mayor tamaño, se llama pito real ibérico, genera unos huecos bastante esplendorosos, ¿vale? Luego el nido lo hace hacia el interior del tronco, es decir, es como un tubo, un túnel que entra dentro del tronco, ¿vale? Otro de los que vamos a ver, porque son los que tenemos aquí, es este que también tiene unos colores, vamos, a mí me parece preciosísimo. Ahí lo veis que ya combina el rojo con el negro, no sé qué tal veréis al fondo del todo. Pero estos son los dos más típicos de los que solemos tener. Bueno, pues esto es lo que hacen, es generar estos huecos, pero son muy inteligentes los carpinteros, porque cuando oímos ese golpeteo que hacen, que suena algo así, muchas veces lo que están haciendo es comprobar la densidad de la madera, comprobar la dureza de la madera, y lo hacen golpeando. El golpe, si suena más duro o más opaco, lo que le está diciendo es cuán de blanda está la madera. Tontos no son. Si pueden trabajar menos, lo hacen, ¿vale? No sé a quién se parece, pero lo hacen. Bien. Si encuentran zonas en las que la madera está muy dura, lo único que hacen es darle unas picadas y poco más. Se queda como puntiaduras dentro del tronco, nada más. Si de repente ve que esa madera funciona, es decir, que puede dejar de trabajar bien, abren un poquito, como veis ahí. Abren un huequito, pero nada más, nada más. Hacen una tercera prueba en la que si ven ya que la madera perdonad, está blanda, van a continuar ya el nido todo el interior, que es lo que os decía, ese túnel, y van a terminarlo de hacer. Son muy singulares, porque muchas veces lo que hacen es que uno de estos huecos que no han terminado de cerrar, es decir, estos huecos que no han terminado de hacer el agujero, lo dejan abierto para el año siguiente. Porque el año siguiente, a lo mejor el sitio está más blando y le permite trabajarlo mejor, pero lo dejan abierto por si acaso. Y hay veces que lo conservan varios años. Porque muchas veces el árbol, de manera natural, va a tender a cerrarlo, ¿vale? ¿Os dais cuenta que el de la derecha va haciendo como un ombligo? Ese ombligo poco a poco va a ir generando madera y lo va a ir cerrando. Porque para el árbol es un daño. Es un daño que en un momento dado, lo que os decía, pueden entrar hongos o pueden entrar otros insectos, etcétera. Bien, cuando vemos que una chopera entendido como un cultivo de chopos, de estos que están alineados, ¿no?, en líneas, que vemos muchísimos por las riberas, tiene muchos árboles que están llenos de agujeros de los carpinteros, empiezan a tener problemas. Pero esos daños por los pájaros carpinteros están derivados del hecho de que el árbol, el chopo, tiene mucha agua, ha desarrollado hongos en su interior, como ese que os decía que tiene forma de pezuña de caballo, ¿no?, el Formes fomentarius, que sale hacia afuera del tronco. Y lo que hace es que el árbol esté debilitado. El árbol está blando y por eso va el pájaro a picar allí, porque está blando,
muchas veces ves que si la seta está aquí, el agujero del nido está justo debajo, porque es la zona que interpreta que va a permitirle trabajar mejor. Entonces, normalmente cuando una chopera tiene un gran número de nidos de carpinteros, no es un daño el que le producen los carpinteros, es un daño anterior, el de los hongos, por humedad, el que ha traído a estos pájaros allí. Bien, para que entendamos que a veces las relaciones en la naturaleza no son tan directas como parecen. Vamos a avanzar un poquito más. Y un detalle, si os dais cuenta, ahora que empiezan a caerse las hojas en los árboles, que está ya la otoñada muy avanzada, estaba en la Sierra de Francia estos días, ya con esos colores cobrizos y empieza ya a tirar parte de la hoja, como el ambiente está muy húmedo, es un momento, sobre todo, por ejemplo, en los robles, de ver muy bien todos esos musgos y todos esos líquenes que tiene el árbol, ¿vale? No le provocan daño. Bien, musgos y líquenes viven sobre la corteza, y la corteza está muerta, ¿vale? Lo que están utilizándoles de soporte, y muchas veces lo que están haciendo es dirigir el agua que cae por el tronco, por la corteza, a través de la lluvia, la están dirigiendo directamente a las raíces. ¿Bien? Los musgos están funcionando como esponjas que van a ir liberando poco a poco el agua que les sobra, porque para ellos toda esa agua de lluvia es excesiva, no necesitan tanto. Entonces, ¿qué es lo que están provocando? Que toda esa humedad también vaya cayendo hacia el suelo. La verdad que los mosaicos que forman en los troncos de los árboles son una preciosidad, tienen muchas veces 20 o 25 especies totalmente distintas, y estos, los líquenes, que son los grises, ¿vale? Los musgos son los verdes, los líquenes son los grises, son unos grandes indicadores de la calidad del aire, de la calidad atmosférica. Si un entorno presenta contaminación atmosférica, una gran parte de los líquenes desaparece, ¿bien? Porque son muy sensibles, y los entornos con la atmósfera contaminada no les permiten desarrollarse, con lo que muchas veces se están utilizando, en la actualidad hay una red europea de bosques que trata de utilizar y utiliza los líquenes como indicadores de la calidad del aire de esos bosques. ¿Bien? ¿Os dais cuenta que en las ciudades hay muy pocos líquenes? Porque existe mucha contaminación de los tubos de escape. Entonces, cuando vemos según nos vamos retirando del centro de las ciudades hacia la periferia, hacia el alfoz, veréis que aparecen más líquenes. Hay algunos de ellos, sobre todo un tipo de líquen amarillo, que lo habréis visto en un montón de lugares, que están especializados en lugares muy contaminados, es decir, son muy resistentes, pero son los menos, ¿vale? De hecho, cuando un líquen de este os aparece en solitario, lo que te está indicando es que el entorno ya está un poquito tocado, ¿bien? Y no nos olvidemos también de esa otra parte de la vida dentro de los árboles, que son los nidos. Los nidos son una parte fundamental muchas veces porque las aves son grandes dispersoras de semillas. Luego lo veremos o lo veremos el próximo lunes. Y os voy a poner un ejemplo. En un bosque cualquiera de robles en Salamanca hay unos pájaros, los arrendajos, que no sé si los conoceréis, arrendajos que le llaman también gallos en la sierra. Es un pájaro muy singular. Fijaros qué plumas tiene en ese ala, tiene unas plumas azules muy bonitas. Este pájaro se alimenta fundamentalmente de bellotas, de otras semillas, pero fundamentalmente de bellotas. En los robledales es capaz de enterrar y esconder para el invierno, como el cuento de la cigarra de la hormiga, ¿no? Es capaz de esconder para el invierno más de 1500 bellotas. Es que el invierno es muy largo. Vale, imaginaros que tuvierais que almacenar en casa toda la comida del invierno. Celita, ya podéis meter bellotas allí en la despensa de casa. Bien, de esas 1500 suele olvidar un 10%. Olvida dónde ha escondido 150, lo cual ya es un nivel de acierto tremendo. Lo que él tiene normalmente es memoria fotográfica, es decir, sabe por la imagen dónde ha colocado esas bellotas. De esas 150,
a lo mejor solo germinan 10, ¿vale? Pero son 15 árboles, ¿vale? Los que van a brotar a partir de esas bellotas. Multiplicado por todos los arrendajos que hay en un bosque, fijaros el número de árboles que están ellos plantando. Y además lo van a hacer en zonas donde no hay mucha masa forestal porque les permite también esconderlo con facilidad, recordarlo con facilidad. Lo que hacen es renovar el bosque y hacer crecer el bosque, expandirlo. Son muchos los árboles, perdón, son muchos las aves que dispersan semillas de árboles. Luego lo veremos. Con lo que la presencia de los nidos, lo que nos está de alguna manera informando es que hay en esa zona una calidad de aves o una presencia de aves bastante interesante. Hay un ejemplo como muy curioso con el caso de las cigüeñas, que estoy todo el rato pendiente del tiempo, como ha dicho Teresa, que acabara antes, ando ahí un poco despistado. Sí, en el caso de las cigüeñas, os dais cuenta que los nidos de las cigüeñas son gigantes. Llegan a pesar 700 kilos, 800. Hay un ingeniero de Iberdrola que conocí hace años, Ignacio Goitía. Él fue de los primeros que empezó a diseñar por dónde tenía que ir la red eléctrica en España, los tendidos y tal. Es la época en la que todavía no existía el butano, ¿vale? Hombre, este señor ya tiene cierta edad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que la mayor parte de la energía, sobre todo en los pueblos, venía de las leñas. Bien, y él me decía que cuando él empezó a colocar, o se empezaron a colocar las líneas eléctricas más grandes y tal, y ya empieza a entrar el butano, que antaño los nidos de las cigüeñas no eran tan grandes porque competían por los palos con los paisanos. Es decir, había muy poca leña en el monte porque la gente aprovechaba toda la leña, con lo cual las cigüeñas no podían desarrollar los nidos tal y como lo desarrollan ahora, que hay muchísima leña en el monte y pueden levantar el nido todo lo que quieren y más. Bien, entonces, fijaros cómo afectamos a veces a los entornos y que son también pequeños daños invisibles de los que no somos testigos. Bien. Y termino aquí lo de las copas con un detalle, no sé cómo se verá desde atrás. En los últimos años se ha ido comprobando, bien, además cuanto más atrás se ve mejor. ¿Os dais cuenta que no se tocan las copas? ¿Vale? En algunas especies existe, entre comillas, un respeto entre copa y copa, que es de nuevo un reparto de la luz. Esta hipótesis se llama la timidez de las copas, timidez por el hecho de no tocarse, que tiene que ver, por un lado, las interpretaciones que se hacen es que tiene que ver con este hecho de no competir por la luz, sino repartirla de manera equitativa, pero también por un podado natural que se realiza por el roce con el viento de unas copas contra otras. Esto se puede ver en algunas formaciones aquí también en España, en Salamanca. Lo digo para que os fijéis cuando pasáis por una arboleda que tiene un poco de altura, fijar a ver si las copas se están tocando o no se están tocando. Es un ejercicio muy, muy interesante. Y dejo abierto un capítulo para la semana que viene, y es que claro, las hojas se caen, pero vuelven a salir. ¿Y dónde están las hojas escondidas de un invierno o de un otoño para la próxima primavera? En las yemas. ¿Te das cuenta? Las yemas de los árboles, ¿no? Que son como esas pequeñas llamas que las tenemos aquí, ¿vale? Tenemos yemas apicales, que son las que crecen hacia arriba, y las yemas laterales. Si viéramos una yema cortada desde adentro, a ver qué apago. He acertado de milagro. Sí, es un frutal. Un árbol frutal. Si cortamos la yema, lo que estamos viendo son un montón de hojitas por dentro. ¿No veis ahí que es ese verde? Que son las hojitas que van a salir al año siguiente, ¿vale? Pero hay yemas de hojas, pero en los árboles también hay yemas de flores. Y fijaros cómo está la flor escondida y preparada para florecer en su momento a la primavera siguiente. Es decir, tenemos yemas de hojas, yemas foliares, de folio, de hoja, y yemas florales, de flores. ¿Bien? Esto es muy curioso porque si hiciéramos un corte, si hubiéramos hecho este corte muy limpio, veríamos que las hojitas están colocadas así, la flor estaría en su interior y hay veces que hay yemas en las que hay flor y hay hojas. O sea, están las dos cosas dentro. Bien. Lo alucinante
es que la hoja en el interior de la yema está plegada de una manera determinada, no es una forma al azar, es la forma en la que mejor puede estar empaquetada para que luego abra con normalidad, se despliegue la hoja y no provoque daño de una hoja contra otra. Y el mejor ejemplo de cómo empiezan a salir las hojas y están, en este caso, enrolladas, es el de los helechos. Los helechos de las hojas están enrolladas como un anillo y poco a poco van saliendo, ¿vale? Y se van abriendo. ¿Lo veis? Entonces, las hojas pueden estar plegadas, déjame un minuto la hoja. Las hojas pueden estar dentro de la yema, pueden estar así, de tal manera que cuando abre, abre así, ¿vale? También pueden estar así, y abre así, pero también la podemos tener plegada en zigzag, y cuando abre, abre en zigzag. O las podemos tener plegadas, enrolladas, a ver si soy capaz y no te rompo la hoja, pueden estar enrolladas así, no tienen por qué estar plegadas, y se desenrollan, pueden estar plegadas hacia adentro o pueden estar plegadas hacia afuera. ¿En cada yema sale una hoja o más de una? Puede salir una o puede salir más de una, dependiendo. No, estoy generalizando, ¿vale? Entonces, lo maravilloso es ver que cada especie tiene su plegado personal de cada una de esas hojas. Y cuando llega la primavera, cuando llega el mes de abril, fijaros, cuando abren las hojas, cómo abren de una determinada forma. Las palmeras abren las hojas en abanico. Se abren así, porque están plegadas en zigzag hacia adentro, ¿vale? Es algo que no nos fijamos habitualmente porque no lo vemos, pero ahí tenéis todas las formas y diréis, bueno, qué curioso. Pues fijaros, es curioso que da la técnica, provoca la técnica da origen a la técnica del origami, del plegado del papel de los japoneses, ¿vale? Y diréis, bueno, pues como entretenimiento está muy bien. Vale, pero llegado a nuestra necesidad, las placas solares de los satélites, cuando se lanzan al espacio, las placas solares están metidas dentro de la cápsula espacial. Y como veis ahí en ese satélite, las placas solares que están hacia la derecha y hacia la izquierda no entran en esa forma dentro de la cápsula. Es decir, no hay espacio. Tienen que ir plegadas dentro de la cápsula y ese plegado se basa en las formas de plegado de las hojas de los árboles. Es decir, los ingenieros estudiaron cómo se plegaba la hoja de un árbol dentro de un espacio tan pequeño como es una yema para poder hacer los diseños de cómo se pliegan las placas solares dentro de los satélites. Fijaros si es importante fijarnos en los diseños de la naturaleza. Esto se llama biomímesis. Bio, de biología, de vida, y mímesis, de mimética, de imitación. El tren bala japonés, que es muy parecido a nuestro ave, su morro, el morro de la cabina, está diseñado en base al pico del martín pescador. Porque el martín pescador necesita tener ese pico para lanzarse desde la rama hacia el agua, pasar el aire y entrar en el agua con el menor rozamiento posible. Los japoneses se basaron en ese pico para hacer el diseño de esa primera máquina que va y que permite entrar en el aire de manera tan sutil, ¿vale? Así que fijaros si es necesario. Dígame. Pues perfecto, se lo agradezco. Pues con esta creación de la naturaleza que aplicamos todos los días, nos quedamos pendientes para la semana que viene, ¿vale?